Una audiencia judicial de rutina se convierte en un torbellino de caos cuando un oficial uniformado traspasa los límites frente a una sala silenciosa, abarrotada de testigos. ¿Qué podría impulsar a una mujer entrenada para defender su patria a responder con fuerza en el mismísimo lugar donde la justicia debería reinar? Hoy no llevaba su uniforme de combate, ni botas tácticas, ni insignias militares. Solo un elegante blazer negro, el cabello recogido con precisión y una credencial del juzgado, ligeramente arrugada, pegada sobre su pecho. Lucía Ramírez ocupaba la tercera fila desde el frente, inmóvil, con un tobillo cruzado sobre el otro, la espalda recta, la mirada fija al frente. Sus manos reposaban en las rodillas, los dedos entrelazados con suavidad, serena, calculadora, siempre alerta. La sala zumbaba con el murmullo bajo de abogados, secretarios y espectadores que no sabían que ya estaban siendo observados. Lucía no estaba allí para destacar, sino para observar, para escuchar con atención. Pero tampoco era invisible. Nunca lo había sido. Antes de continuar, me gustaría saber de qué país están viendo este video. Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. En la mesa del acusado se encontraba su hermano menor, Mateo, de 21 años, demasiado delgado, esforzándose por parecer sereno. Giraba la cabeza hacia ella constantemente, como un niño temeroso de ser abandonado en la escuela. Cada vez que lo hacía, ella le devolvía un leve asentimiento, casi imperceptible, pero suficiente para transmitir: «Estoy aquí, te cuido». Él lo necesitaba desesperadamente. 2 filas más adelante, el fiscal se inclinó para susurrar algo al oficial que arrestó a Mateo, el agente Diego Salazar. Su postura era arrogante, los brazos cruzados sobre un pecho ancho que tensaba la tela de poliéster de su uniforme. Los ojos de Lucía se entrecerraron, apenas, mientras lo veía reír por lo bajo, lo bastante fuerte para que lo oyera la galería pública, pero lo bastante suave para parecer un descuido. La presencia de Salazar era imponente. No solo entraba a los lugares, los dominaba. Ella conocía ese tipo de hombres. Los había visto con distintos uniformes, con diferentes banderas cosidas en los hombros. El poder no era el problema, la soberbia. Sí, una voz resonó en la sala. Caso número 5872B. El Estado contra Mateo Ramírez. El martillo de la jueza Castillo golpeó una vez, silenciando el murmullo. La tensión en la sala se hizo palpable. Mateo se puso en pie lentamente. Las cadenas en sus muñecas tintinearon como si tuvieran algo que decir. La defensora pública, una abogada sobrecargada de trabajo que apenas había conocido a Mateo hacía 2 semanas, ajustó su falda y se acercó al estrado. «Honorable jueza, llamamos a Lucía Ramírez al estrado». Un murmullo suave recorrió la sala. Algunas cabezas se giraron. Lucía se levantó con la gracia de quien conoce su cuerpo mejor que la mayoría conoce su hogar. Cada paso era deliberado, medido, poderoso sin esfuerzo. La alguacil, una joven de unos 20 y tantos años, dio un respingo cuando Lucía pasó a su lado, pero luego pareció recomponerse, como si la presencia de Lucía fuera una especie de fuerza gravitacional. Subió al estrado, alzó la mano derecha y juró. Su voz, al responder, era tranquila, controlada, firme. «Por favor, indique su nombre para el registro». Lucía Ramírez. ¿Y su ocupación? Miró al fiscal directamente a los ojos antes de responder. «Suboficial de primera clase. Equipo 4 de los SEAL de la Marina de los Estados Unidos». La atmósfera en la sala cambió al instante. Se sintió en el aire, una pausa audible, como si todos contuvieran el aliento al unísono. La defensora no perdió el ritmo. «Señorita Ramírez, ¿puede decirnos por qué está aquí hoy?» «Estoy aquí para testificar a favor de mi hermano». No parpadeó, no se movió en su asiento. Las manos descansaban ordenadas en su regazo. «Según su conocimiento», continuó la abogada, ¿estuvo Mateo involucrado en el supuesto robo de la noche del 11 de marzo? No, no estuvo.
¿Cómo puede estar segura? La respuesta de Lucía fue inmediata. Porque estaba conmigo. Estábamos en mi apartamento, yo estaba de permiso. ¿Y tiene documentación que lo pruebe? Sí. Registros de vuelo, grabaciones de seguridad de la entrada de mi edificio y una vecina que nos vio alrededor de las 10 de la noche, cuando me trajo un guiso de bienvenida. Alguien en la galería soltó una risita. La jueza alzó una ceja. Salazar se removió en su asiento, incómodo. La defensora asintió. Eso es todo por ahora. ¿Contrainterrogatorio?, preguntó la jueza. El fiscal se puso en pie, alisándose la corbata como si se preparara para una batalla. Señorita Ramírez, comenzó, con un tono que destilaba escepticismo y un dejo de resentimiento. Usted está entrenada en combate cuerpo a cuerpo, ¿correcto? Sí. También en armas de fuego, explosivos, evasión táctica. Sí. Dígame, ¿forma parte del entrenamiento de los SEAL mentir bajo juramento para proteger a su familia? La sala contuvo el aliento. Lucía ladeó la cabeza ligeramente, sin apartar la mirada. No. Y no he mentido. El fiscal sonrió, con un aire de superioridad. Usted dice que su hermano estaba con usted, pero las grabaciones de seguridad solo muestran la entrada. ¿Cómo sabemos que él se quedó toda la noche? Lucía no alzó la voz, no titubeó. No lo saben, pero la carga de la prueba no recae en mí, sino en usted. El fiscal se tensó, su rostro endurecido. Salazar soltó un bufido audible. Lucía giró la cabeza apenas, lo suficiente para verlo de reojo. Su desprecio no era sutil. «¿Nada más?», dijo el fiscal con los labios apretados por la frustración. La jueza asintió. «Señorita Ramírez, puede bajar». Entonces ocurrió. Lucía acababa de descender los 2 escalones del estrado, sus tacones resonando suavemente contra el suelo pulido, cuando el oficial Salazar se puso en pie. Dio un paso hacia adelante. Ella estaba a menos de 1 metro de él cuando su codo se disparó. No fue sutil, no fue accidental. Fue un golpe deliberado, rápido, lo bastante torpe para parecer un descuido si no lo estuvieras observando. Pero ella sí lo estaba, y también una docena de personas más. La sala jadeó. La alguacil gritó, «¡Oiga!». Lucía no tropezó, no se movió un ápice. El rostro de Salazar se torció en una mueca burlona. El martillo de la jueza golpeó con fuerza. «¡Orden! ¡Orden en esta sala!». «Zenena». Lucía se volvió hacia Salazar lentamente, sin cambiar su expresión. Ni ira ni pánico, solo unos ojos afilados y enfocados, como el punto rojo de una mira telescópica. «¿Qué acaba de hacer?», exigió la jueza. «La choqué», dijo Salazar rápidamente. «No la vi. Estaba a 2 metros de usted», replicó la alguacil con brusquedad. Lucía miró a la jueza, su voz firme pero serena. «Permiso para hablar libremente». La jueza Castillo hizo una pausa, evaluándola, y asintió. «Concedido». Lucía dio un paso adelante, no hacia el estrado, sino hacia Salazar. «He saltado de aviones sobre zonas de guerra», dijo, su voz aún tranquila, serena, pero cargada de peso. «He sentido explosiones a 20 metros de mis botas. He enterrado amigos, pero nunca, ni una sola vez, un policía me había golpeado dentro de un tribunal». El silencio pesó como si la sala misma hubiera dejado de respirar. Se volvió hacia la jueza nuevamente. «Honorable jueza, solicito que el oficial Salazar sea retirado de esta sala hasta que mi testimonio haya concluido». La jueza asintió una vez, con firmeza. «Alguacil, escolte al oficial fuera». Salazar protestó, gruñendo algo sobre protocolos, pero la alguacil no dudó. Se colocó tras él, con la mano cerca de su funda. Cuando Salazar pasó junto a Lucía, se inclinó apenas y murmuró, «Esto no termina aquí». Ella no se movió, no lo miró, solo susurró en respuesta, «La guerra tampoco». Y con eso, la sala supo que no era una testigo cualquiera. Y este no era un juicio común. La sala se vació lentamente, como una iglesia tras un escándalo. Los susurros seguían cada paso,
Las miradas se aferraban a Lucía mientras ella permanecía sola frente a limpias pesadas puertas de madera. No revisaba su teléfono, no paseaba nerviosa, simplemente estaba allí, como si aún estuviera dentro del momento, repitiéndolo en su mente con precisión quirúrgica. Mateo estaba sentado en un banco del pasillo, encorvado, los codos en las rodillas. Ya no llevaba esposas, pero su cuerpo aún cargaba el peso de cadenas invisibles, hechas de memoria, miedo y la certeza de que, sin importar cuántas pruebas tuviera, el sistema podía fingir no verte. ¿Estás bien?, preguntó sin alzar la vista. Lucía no respondió de inmediato. Exhaló, un suspiro corto y medido, como si emergiera de una inmersión profunda. «Hoy no vuelves ahí dentro», dijo en voz baja. Mateo levantó la cabeza. Su rostro estaba agotado, con ojeras oscuras, labios agrietados, los ojos enrojecidos. «Quieren que acepte un trato», dijo. 4 años. Antecedentes penales solo para que esto termine. «¿Lo hiciste?» Mateo la miró, ofendido. «Claro que no. Entonces nunca más digas que esto termine cuando no hiciste nada. No quiero morir ahí dentro, Lucía». Las palabras salieron pequeñas, como una confesión susurrada a una hermana que siempre había sido más fuerte, más grande, inquebrantable. Lucía no titubeó. Se agachó a su lado, apoyando ambas manos en las rodillas. ¿Crees que aceptar una condena te ayudará a sobrevivir? Ese antecedente te perseguirá más tiempo que una sentencia. Nunca tendrás otra oportunidad, ni con la escuela, ni con trabajos, ni con un lugar donde vivir. Esto no termina cuando firmas un papel, Mateo. Ahí apenas empieza. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas, pero las contuvo rápidamente. ¿Y si ya está decidido? Lucía se puso en pie, su porte militar regresó a sus hombros. Entonces lo desdecidimos. Por el pasillo se acercó un hombre en un traje gris oscuro, caminando rápido pero sigiloso. No se movía como abogado, demasiado equilibrado, demasiado enfocado. Los ojos de Lucía lo captaron al instante y se enderezó. «Agente Morales», dijo él, ofreciendo un asentimiento seco. «Noah», respondió Lucía con un toque de familiaridad. «No esperaba verte aquí». «Me enteré de lo que pasó ahí dentro», dijo, acercándose. «Sacudiste un avispero». Salazar ya presentó una declaración diciendo que amenazaste a un oficial en un tribunal federal. Lucía soltó una risa seca, sin humor. «Él me golpeó». «Lo vi», dijo Noah. «Pero las grabaciones de seguridad están siendo borradas mientras hablamos, eliminadas, reescritas, como si nunca hubieran existido». La mandíbula de Lucía se tensó. «Eso es obstrucción. Es martes», murmuró Noah. «Por aquí, eso es solo rutina». Mateo se puso en pie, sus ojos saltando entre ellos. «¿Quién es este?» Lucía lo miró. «Alguien que aún se preocupa». Noah se volvió hacia Mateo y le tendió la mano. «Noah Morales, agente federal. Asuntos internos». Mateo la estrechó con debilidad. «¿Qué quieres con nosotros?» «El nombre de Salazar no es nuevo», explicó Noah. «Está involucrado en 6 denuncias por uso excesivo de fuerza en los últimos 2 años. Todas archivadas por falta de pruebas. Todas contra hombres negros o latinos. La mayoría de los denunciantes desaparecieron o cambiaron sus historias tras ser arrestados». Lucía cruzó los brazos. «¿Y nadie ha hecho nada?» «Lo hemos intentado. El departamento protege a los suyos. Hemos recolectado información, pero no es suficiente. En cuanto alguien testifica, lo siguen, lo intimidan, lo silencian». «¿Entonces qué necesitas?», preguntó Lucía, sabiendo ya la respuesta. «Pruebas, duras, públicas, irrefutables. Y alguien con el valor de llevar esto hasta el final». Lucía no respondió de inmediato. Sus ojos se entrecerraron, su mente calculando, revisando opciones como un soldado estudiando planos. «¿Aún tienes acceso al servidor interno?» No alzó una ceja. «¿Crees que estaría aquí si no lo tuviera?» Ella sacó una libreta pequeña de su abrigo y garabateó un nombre. «Este es Javier Cruz, un viejo compañero de clases de Mateo. Fue arrestado por Salazar hace 2 meses por vagancia».
No ha contestado una llamada desde entonces. Encuéntralo. Noah asintió. ¿Y tú qué harás? Atraer su atención, dijo, con voz plana. Eso es peligroso. Lucía miró hacia las puertas del tribunal. Ellos lo hicieron personal. Para cuando salieron del edificio, los reporteros ya se agolpaban afuera. Algunos extendían micrófonos, lanzando preguntas vagas disfrazadas de curiosidad. ¿Es cierto que atacaste a un oficial? ¿Te arrepientes de lo que pasó ahí dentro? ¿Estás intentando intimidar al sistema judicial? Lucía siguió caminando, sin comentarios, sin frases para los titulares. Pero cuando una reportera gritó, ¿qué diría tu comando naval sobre tu comportamiento hoy? Se detuvo. Se volvió. Miró directamente a la mujer tras el micrófono y respondió con claridad. Dirían que no empecé la pelea, pero la terminaré. Ese fragmento apareció en 5 canales de noticias antes del anochecer. De vuelta en su apartamento, Mateo estaba sentado en el viejo sofá de cuero, con las piernas recogidas en silencio. Lucía paseaba, no por nervios, sino por costumbre. El movimiento la ayudaba a pensar. Se detuvo en el mostrador de la cocina, abrió un cajón con cerradura y sacó una memoria USB, un segundo celular y un sobre lleno de nombres de contactos. Tomó los 3. ¿Aún tienes esa vieja laptop?, preguntó. Mateo asintió y la sacó de su mochila. Enciéndela. Necesito acceder a algunos sitios restringidos. No vas a hacer nada ilegal, ¿verdad? Lucía no levantó la vista. Define ilegal. ¿Cómo? Ilegal de cárcel. Ilegal de supervivencia. Mateo dejó de hacer preguntas. Cuando la laptop cobró vida, Lucía insertó la memoria USB y tecleó rápidamente. Los viejos hábitos volvieron como memoria muscular. Su autorización naval no expiraba técnicamente hasta que el proceso de baja formal concluyera. Tenía unas 36 horas antes de que alguien en las altas esferas notara que estaba investigando. Encontró lo que necesitaba en menos de 10 minutos. Registros de cámaras corporales, marcas de tiempo manipuladas, el informe de Salazar de esa noche. Los cotejó con las grabaciones de seguridad que supuestamente habían sido eliminadas. Pero no estaban borradas, solo renombradas, escondidas en un directorio anidado que alguien perezoso no había encriptado correctamente. Abrió el video. Ahí estaba, claro y contundente. El codo de Salazar, su inmovilidad, la mueca burlona de él, y el momento en que Lucía, calma como el hielo, pidió permiso a la jueza para hablar. Mateo se inclinó hacia la pantalla. Van a venir por ti por esto. Ella no parpadeó. Que vengan. Detrás de ella, su segundo celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. Para ahora o la próxima vez no será solo un golpe. Lucía miró la pantalla, luego apagó el teléfono y lo guardó en el cajón. Se volvió hacia Mateo. Acabamos de encontrar la chispa, dijo. Ahora encendemos el fuego. La ciudad no dormía. Solo escondía sus pesadillas bajo luces más brillantes. Lucía conducía en silencio, sus dedos apretados alrededor del volante del sedán prestado de su hermano. Mantuvo los faros apagados todo lo que pudo, mientras recorría los callejones traseros del sur de la ciudad. No había tráfico aquí, solo un silencio roto por el ladrido ocasional de un perro o el crujido de vallas oxidadas movidas por el viento. Cada giro que daba era deliberado, como cada decisión en su vida desde aquel día en el tribunal, intencional, peligrosa, irrevocable. Se detuvo cerca de un lavadero de autos abandonado, con los faros aún apagados, y apagó el motor. Noah ya estaba esperando, apoyado contra una caja eléctrica oxidada, vestido con una sudadera oscura y una gorra baja. No se movió hasta que ella bajó del auto y cerró la puerta con suavidad, sin ruido. ¿Lo trajiste?, preguntó. Noah asintió y levantó un disco duro sellado en una bolsa antiestática. Todo lo que el cuartel no quería que nadie viera. 6 años de mala conducta, informes internos, grabaciones del calabozo que nunca llegaron a juicio. Lucía se acercó. ¿Y el video del tribunal? También, con copias de seguridad en 3 servidores distintos. Ella asintió. Tomó el disco y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta.
¿Encontraste a Javier Cruz? La mandíbula de Noah se tensó. Miró al suelo un segundo antes de responder. Encontré lo que queda de Javier Cruz. Está en un hogar grupal fuera de la ciudad. Se niega a hablar. Dice que no vale su vida. El estómago de Lucía se retorció. No de miedo, sino de esa manera fría y calculadora en que algo comienza a solidificarse, como una estrategia formándose bajo presión. Había visto morir a compañeros con menos advertencia. Había visto a personas apagarse con menos trauma. Necesito que pongas un nombre a cada oficial conectado con Salazar, dijo. Cada superior que firmó sus informes de uso de fuerza, cada agente de asuntos internos que archivó una denuncia sin investigarla. Si vamos a hacer esto público, no solo señalaremos a un mal policía. Noah soltó una risa corta, sin alegría. ¿De verdad planeas derribar todo el árbol con él? Lucía lo miró, sus ojos firmes en la oscuridad. No dejó las raíces. De vuelta en su apartamento, Mateo estaba sentado a la mesa de la cocina, rodeado de envoltorios de comida rápida, papeles y una botella de té helado a medio beber. No había salido de casa desde el juicio. No podía. Cada vez que lo intentaba, sentía que las paredes del mundo se cerraban sobre él. Pero esa noche estaba inquieto, revisando la ventana cada 10 minutos, con los nervios destrozados por el ruido afuera. Una alarma de auto que no paraba, una discusión en el pasillo, sirenas policiales a 2 cuadras. Cuando Lucía entró, Mateo dio un salto. «Maldita sea», dijo. «Te mueves como fantasma». Ella le lanzó una mirada rápida. «¿Estás bien?» «No, pero sigo respirando, así que algo es algo». Lucía colocó el disco duro sobre la mesa. «Aquí está. La artillería». Mateo lo miró como si pudiera explotar. «¿Qué vas a hacer con eso?» «Todo lo que no quieren que haga». Noah entró detrás de ella, quitándose la gorra y pasándose una mano por el cabello corto. «Si filtramos esto, Lucía, no hay vuelta atrás. Salazar arderá, seguro, pero todo el departamento podría caer con él. Te golpearán desde todos los frentes». La voz de Lucía no tembló. «No volví de Kandahar solo para ver cómo esta ciudad mata a mi hermano en un papel». Mateo se hundió en el sofá, pasándose ambas manos por el cabello. «Dirán que hackeaste el sistema o que falsificaste todo. Intentarán convertir esto en una veterana resentida con una vendetta». Lucía miró la pared un momento, luego a su hermano. «Entonces los venceré en su propio juego». Tomó su segundo celular, el desechable, y marcó. Tras 3 tonos, una voz respondió. «¿Sí? Leila, te necesito». Al otro lado, la voz se animó. «Dime y ya». Leila Torres no era una periodista común, de esas con micrófono y segmentos suaves en programas de fin de semana. Leila era fuego. Dirigía una plataforma de medios independiente con más de 1 millón de suscriptores y una reputación por destapar lo que nadie más se atrevía a tocar. Y le debía un favor a Lucía. 24 horas después, Lucía estaba en una sala trasera de un centro comunitario convertido en redacción clandestina. El equipo de Leila zumbaba a su alrededor, editando, verificando datos, subiendo grabaciones encriptadas a nubes seguras. Leila se inclinaba sobre su laptop, con las cejas fruncidas mientras revisaba las pruebas cuadro por cuadro. «Esto es sólido», dijo. «La cámara del tribunal coincide con el horario. El movimiento de Salazar es claro como el día». «¿Y las grabaciones de las cámaras corporales?», preguntó Lucía. «Aún mejor. Muestran a Salazar amenazando al menos a 3 civiles fuera de registro. Los memorandos internos están ahí. Incluso tienes grabaciones eliminadas de las celdas». «¿Cómo conseguiste esto?». Lucía no respondió. Leila no insistió. «¿Quieres que lo transmitamos en vivo?», preguntó. «Podemos hacerlo como exclusivo. Mostrar todo. Nombres, placas, cadena de mando». Lucía asintió. «Quiero que sientan las paredes cerrándose». Leila la miró. «Te harás enemigos». Lucía sostuvo su mirada. «Bien, tal vez así dejen de fingir que son amigos». A la mañana siguiente, todo explotó. El video se publicó a las 7:03 de la mañana, hora del este. A las 7:10, había sido compartido 20,000 veces. A las 7:40, era tendencia en todas las grandes ciudades. Seal,
Condecorada atacada en tribunal por policía abusador conocido, rezaba el titular. Las estaciones de noticias se apresuraron. El comisionado de policía convocó una conferencia de prensa. Salazar fue puesto en licencia temporal, aunque el departamento se negó a confirmarlo públicamente. El video llegó al Capitolio al mediodía, pero mientras la Internet estallaba en furia justificada, la realidad era más cautelosa, más peligrosa. La puerta de Lucía fue derribada a las 9:16 de la noche. Ella los estaba esperando. 3 hombres, sin insignias, sin orden judicial, pero no venían a hablar. Ella se movió rápido. Desarmó al primero, estrelló al segundo contra la pared, dejó al tercero tosiendo con una muñeca rota. Se alzó sobre ellos, el pecho agitado, no por miedo, sino por el esfuerzo de contenerse. ¿Esto es lo que envían cuando no pueden controlar el mensaje?, preguntó. El primer hombre gimió en el suelo, su arma ahora en la mano de Lucía. Ella se inclinó cerca de su oído. «Diles a tus jefes que he sobrevivido a cosas peores. He entrenado asesinos, he enterrado hermanos. ¿Creen que me asustan 3 tipos con pistolas?» Las sirenas sonaban débilmente a lo lejos. Ella se enderezó y señaló el pasillo. «Corran, tienen 10 segundos». No esperaron ni 2. Mateo salió del dormitorio, pálido, con los ojos abiertos de par en par. «Pensé que te iban a matar». Lucía lo miró, su expresión suavizándose por un instante. «No les toca escribir el final, Mateo. Nosotros lo hacemos». Afuera, la noche palpitaba con tensión, un torbellino de titulares y pánico político arremolinándose bajo la superficie. Pero dentro del apartamento de los Ramírez, por primera vez en semanas, había claridad. Habían golpeado primero. Ahora solo debían sobrevivir al contraataque. El tribunal estaba más lleno que una iglesia en domingo de resurrección. Reporteros, civiles, estudiantes con celulares, abogados con trajes arrugados, incluso policías fuera de servicio. Todos apiñados en la galería. No por un escándalo de famosos o un caso de asesinato mediático, sino por una audiencia que había comenzado con un empujón y se había convertido en un ajuste de cuentas nacional. Las cámaras no estaban permitidas esta vez, pero no importaba. Cada persona en la sala había visto el video, había escuchado las palabras de Lucía, había leído los memorandos, había sentido la rabia. Mateo estaba en la mesa de la defensa, con una camisa de botones, sin esposas, sin cadenas. Sus manos estaban apretadas frente a él, y seguía mirando a un lado, donde Lucía estaba sentada. Con la mirada al frente, la espalda recta, la boca en esa línea firme e indescifrable. No había titubeado una sola vez durante la tormenta, ni cuando allanaron su apartamento, ni cuando la arrastraron a debates en línea, ni siquiera cuando el presidente del sindicato policial la llamó una deshonra al uniforme en televisión nacional. Hoy era diferente. Hoy, el equilibrio cambiaba. La jueza entró. Todos se pusieron en pie. La jueza Castillo no perdió tiempo. Que conste en actas que esta es la continuación de la audiencia para el caso 5872B. El Estado contra Mateo Ramírez. Hubo un crujido de papeles, murmullos, carraspeos. El fiscal era diferente esta vez. Mayor, más reservado, sin sonrisas arrogantes ni objeciones teatrales. Sabía que el terreno que pisaba era frágil, y cada ojo en la sala esperaba ver si caía. «Honorable jueza», comenzó, con voz cuidadosamente controlada. «A la luz de nuevas pruebas presentadas, el Estado solicita retirar todos los cargos contra el señor Ramírez». Un silencio siguió, pesado como un trueno. Mateo parpadeó lentamente, como si no creyera lo que acababa de escuchar. Lucía no se movió. La jueza Castillo ajustó sus gafas y revisó los documentos. «Esto incluye un sobreseimiento definitivo». «Sí, honorable jueza», respondió el fiscal. «El Estado ha revisado las grabaciones de seguridad disponibles y la documentación adjunta. No creemos que podamos proceder de buena fe». «Entonces, está hecho», dijo la jueza, volviéndose hacia Mateo. «Señor Ramírez, queda usted en libertad». Las palabras no calaron de inmediato. Luego, Mateo exhaló con fuerza.
Sus hombros se hundieron. Su pecho tembló como si algo se hubiera roto dentro de él y la luz finalmente entrara. Lucía colocó una mano en su hombro, suave pero firme, y por primera vez en semanas, sus labios se curvaron en algo cercano a una sonrisa. El martillo cayó. Se levanta la sesión. La sala estalló. Aplausos, gritos, reporteros abalanzándose hacia el pasillo, celulares alzados, micrófonos empujados entre hombros. Pero Lucía no esperó por nada de eso. Guió a Mateo hacia la salida lateral, su mano nunca abandonando su espalda. Afuera, el aire era fresco, como no lo había sido en semanas. Limpio, brillante, real. No hablaron mientras bajaban las escaleras del tribunal. El momento no necesitaba palabras, respiraba por sí mismo. Al llegar a la acera, un grupo de cámaras los esperaba, pero no del tipo gritón, sino observadores silenciosos. Algunos alzaron micrófonos, lanzaron una o dos preguntas atrevidas, pero en su mayoría esperaron. Lucía se volvió, miró directamente al centro de la multitud y habló. Vieron la verdad, no una narrativa, no un titular, solo la verdad. Y ahora es hora de que la rendición de cuentas la siga. Un reportero dio un paso adelante. ¿Presentarán cargos contra el oficial Salazar? No necesitamos hacerlo, respondió. Esta mañana se presentaron cargos federales. ¿Se siente vindicada?, preguntó otro. Lucía miró a Mateo, luego a la multitud. No, todavía no. No hasta que esto deje de pasarle a familias sin cámaras, sin abogados, sin hermanas que sirvieron. Y con eso se alejó. Para la noche, la noticia del arresto de Salazar arrasó la ciudad. El video había desencadenado una investigación más amplia, no solo sobre el oficial, sino sobre todo el cuartel. Varios superiores ya habían renunciado. Asuntos Internos finalmente emitió un comunicado confirmando años de mala conducta bajo el mando de Salazar. No era justicia, pero era un comienzo. De vuelta en casa, el apartamento estaba en silencio por primera vez, en lo que parecía una eternidad. Sin sirenas afuera, sin llamadas telefónicas, solo el zumbido del refrigerador y el aroma de comida casera. Lucía había dejado que alguien más cocinara por fin. Mateo estaba sentado a la mesa, esta vez comiendo de un plato lleno. Había pasado semanas sin comer como si no estuviera al borde del colapso. Su sudadera colgaba suelta de sus hombros y parecía alguien intentando recordar cómo se sentía la paz. ¿Segura que estás bien?, le preguntó con la boca llena. Lucía lo miró y sonrió. Sí, ¿y tú? Él asintió. Tragó. Pensé que iba a perderlo todo. Casi lo haces, dijo suavemente. Pero no lo permitiste. Él se quedó callado un momento. Luego preguntó. ¿Por qué no lo hiciste tú? Lucía se recostó en su silla. Porque cuando alguien te golpea en un lugar donde se supone que vive la justicia, no te vas. Te levantas, peleas y lo terminas. Mateo asintió, con los ojos pesados. Siempre fuiste la que daba miedo. Ella soltó una risita. Prefiero pensar que soy efectiva. Esa noche, la ciudad estaba, por una vez, en calma. Lucía estaba sola en el pequeño balcón, con las piernas cruzadas, una bebida caliente en la mano. La luna brillaba alta, y abajo, las luces de la calle resplandecían como faros suaves en la oscuridad. Noah te había llamado antes para decir que lo trasladaban a un nuevo grupo de trabajo, uno enfocado exclusivamente en procesar la corrupción interna. El reportaje de Leila se había convertido en uno de los más vistos del país, desencadenando revisiones de políticas en 5 estados más. Nada había terminado, pero estaba en movimiento. Ya no estaba en silencio. Lucía miró hacia la calle y pensó en todos los nombres que llevaba en su memoria. Los hermanos, primos, hijos y padres que no habían llegado a ver sus propios veredictos. Aún los llevaba consigo. Pero esa noche también cargaba algo más, una victoria. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.